Yo recuerdo a Dagoberto desde que estábamos en los primeros años en la universidad, en las luchas estudiantiles, después en la guerra, y en la posguerra nos tocó trabajar juntos, elaborando el código electoral que se formuló para administrar las elecciones que desde 1994 hasta las del 2021 no han generado aquella idea y aquellos hechos fraudulentos de los 70, el fraude del 72, el fraude de 1977, que fueron justamente los disparadores de la guerra, porque el pueblo no encontraba en las elecciones la forma democrática de garantizar la alternabilidad en el ejercicio del poder, y por eso tuvimos que tomar las armas. Y nos tocó explicar ese código con Dagoberto en la Federación de Asociaciones de Abogados. Anduvimos en todo el país explicando esa normativa, y por eso me agrada que la Universidad Luterana lo haya designado a él ahora para ser el motivador de estos ejercicios de interacción con la población, con la comunidad académica, porque ya tenemos esa experiencia. El Código Electoral, cuando lo presentábamos, y lo hacíamos en las asociaciones de abogados de todo el país, Sonsonate, Aguachapán, Santana, San Miguel, Santa Tecla, pues por una parte y por un grupo importante nos aplaudían, pero otros nos criticaban duramente. Y yo creo que con alguna razón, porque el código que elaboramos, y en la cual Dagoberto estuvo presente en todo el proceso de elaboración de ese código, no era un documento jurídico perfecto, ni mucho menos bien elaborado. Era un documento más que todo político, donde las fuerzas que habíamos combatido durante la guerra hacíamos un acuerdo de establecer reglas para administrar las elecciones del futuro sin tener que estarlas desautorizando porque se cometían los fraudes que se hicieron en las décadas pasadas. Y por eso habían contradicciones en algunas normas. Recuerdo cuando estábamos en las discusiones, cuando el representante de Arena, que era Sergio Mena Méndez, ¿te acordás, Dago? Sergio Mena Méndez, que luego fue presidente del Tribunal Supremo Electoral, proponía una reforma, inmediatamente, bueno, Dago estaba en representación del FMLN, que todavía no era partido político, pero se aceptó en la Comisión Especial Electoral de COPAS que estuviera representado. Yo representaba al Movimiento Nacional Revolucionario y reaccionábamos. Siendo igual, cuando nosotros presentábamos algo, Arena, el PDC de la época, etcétera, reaccionaban. Es decir, había esa desconfianza, porque veníamos saliendo de un conflicto armado. Y poner las reglas, cómo íbamos a administrar la alternabilidad en el ejercicio del poder y la participación de la ciudadanía en la vida pública era complicado. Así que, bueno, les cuento esto como manera de introducción para ratificarle a Fidel lo que acaba de demandarme en público, que nuestra mitad va a seguir más allá de nuestros cargos. Así que está asegurada. Bueno, por otra parte, quiero agradecer a los colegas abogados que dirigieron todo este proceso. Más que mi mérito, porque yo por razones de trabajo no estuve ausente en todas las reuniones de las mesas, pero estos caballeros y estas señoras que los acompañan fueron los que tuvieron que hacer ese trabajo duro, permanente, de estar en las mesas, en las comisiones, sistematizando toda la información. Así que gracias a Mauricio, gracias a Marlon, Karenine, Adolfo, bueno, Alfonso, Yasmín, que fueron las personas que conformaron el equipo ad hoc y le dieron asistencia técnica y nos han producido esos documentos que ahora van a ser del conocimiento de toda la sociedad, no porque no sean públicos, porque los documentos están publicados, están en la página de la vicepresidencia, hemos hecho circular ediciones impresas, sino porque requerimos que haya ese baño de pueblo a este proyecto. Es decir, queremos que no sea el producto, como decía Fidel, de una cabeza iluminada, como fueron esas reformas o esa constitución del 83, que dicen que el mayor Dawison le pidió a unos abogados, a un bufete que le hiciera la constitución, le llevaron un proyecto que es el que se sometió a la Asamblea Constituyente, pero que era producto pues de un grupo pequeño. Nosotros quisimos que este proceso de reforma constitucional, además de ser integral, o sea que revisáramos
desde el artículo 1 hasta el último artículo, no como las reformas que se hicieron durante los acuerdos de paz, que fueron muy puntuales en algunos temas, o las sucesivas que se han hecho posteriormente, que han sido a artículos específicos, sino que fuese un trabajo integral que diera una visión de conjunto, no solo del texto constitucional como tal, porque es una norma, aunque fundamental, pero sigue siendo normas de derecho positivo, sino que representara la visión de país que queremos. Dicho en la ciencia política o en la política, sería como el programa de gobierno, es decir, qué país estamos viendo hacia el futuro, qué modelo económico, qué modelo político, qué modelo social, qué modelo de Estado queremos. Ese era el sentido de esta reforma. Y por eso creíamos que no era el trabajo de mentes iluminadas, en el caso de la Constitución del 83, o más aún la del 50, que es nuestra Constitución magna, y que sirve todavía de matriz constitucional, no solo para las siguientes, la que fue del 62, o la del 83, o las reformas del 91-92, sino que inspira mucho de los conceptos, principios que están consignados en esta reforma, porque sigue teniendo validez. Fue una constitución con una visión del Estado moderno, del Estado social de derecho, que vino a cambiar la visión que se traía de las constituciones tanto del siglo XX como las del siglo XIX, básicamente la de 1886, que era la que concebía, bajo la doctrina del liberalismo clásico de la época, una visión de Estado y de sociedad, basado fundamentalmente en la sacrosanta propiedad privada. A partir de ahí se construía todo. Esta Constitución del 50 siguió reconociendo la propiedad privada y garantizándola, pero le agregó una pequeña frase que decía en función social, porque ya había una visión del constitucionalismo europeo de la posguerra de darle ese contenido social. Muchos estados en Europa, incluso España, se definían como estado social y democrático de derecho. Pues aquí la Constitución del 50 permitió dar esa visión del estado social y se consignaron todos los derechos económicos sociales que no se consideraban antes de ese periodo. Porque también se inspiró, además del constitucionalismo europeo de la posguerra, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que había sido proclamada 2 años antes, en 1948, el 10 de diciembre en París. Entonces, esa visión todavía sigue vigente en muchos de los temas, pero 72 años más tarde requiere una actualización. Y eso es lo que pretende hacer este documento que ahora ustedes van a tener la oportunidad de conocer y de debatir. Es decir, una ampliación en el catálogo de derechos fundamentales, que fue el trabajo de la Mesa 1, la parte dogmática, un empoderamiento del ciudadano, garantizándole una participación directa en la toma de grandes decisiones del Estado y del gobierno, al introducir las instituciones de la democracia directa y la iniciativa popular legislativa, que son los temas que van a ver ustedes, entiendo, esta mañana, pero también un concepto de un Estado moderno y democrático, que es toda la parte orgánica, donde se han revisado las instituciones vigentes y que muchas de ellas fueron creadas en la Constitución de 1950 y que por supuesto con el transcurso del tiempo se han quedado ya obsoletas. Y estoy hablando en el caso de la Corte de Cuentas, el diseño de la Corte Suprema de Justicia o del órgano judicial y otras instituciones que requieren de una reflexión y de una transformación para actualizarlas conforme a las demandas de los tiempos actuales y de los tiempos modernos que se aproximan. Y finalmente, una parte que llamamos la parte adjetiva, o sea, la parte procedimental, que tiene que ver más con plazos y procedimientos que se dan en el texto de la Constitución y que por hacer ese tipo de reformas a veces se toca un artículo, pero no se tiene la conciencia que al modificar ese artículo se van a modificar otros dentro del universo constitucional. Y ahí es donde se han creado algunas contradicciones, algunos vacíos que han generado conflictos que los hemos vivido
recientemente, como por ejemplo cuando una asamblea legislativa quiso elegir 2 veces el tercio de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuando está concebido como parte del proyecto constitucional que una asamblea legislativa elegirá 1/3 dentro de su mandato. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es que el voto popular, el voto directo del pueblo, mediante el cual son electos tanto los diputados, los consejos municipales, como el presidente y vicepresidente de la República, sea el que determine la calidad, la condición y la característica de los órganos que se integran con funcionarios de elección indirecta, entre ellos los magistrados de la Corte Suprema, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Ministerio Público, etcétera. Entonces no se le podía dar a una asamblea legislativa el mandato que eligiera 2/3 de la Corte, porque entonces la composición iba a ser alterada, porque la idea, incluso la Corte cuando se integra por periodos de 3 años, que se van renovando cada 3 años 5 magistrados, la idea es que se garantice la continuidad en la administración de la justicia y de la función jurisdiccional, pero también que se guarde la experiencia para no cambiar a los 15 magistrados cada cierto tiempo, porque entonces sería ir llegando gente nueva cada periodo. En cambio, cuando se van sucediendo, que cada 3 años, cuando se elige una asamblea, elige una tercera parte, pues se garantiza la sucesión, la sucesión del pensamiento del órgano, pero también su renovación, porque van llegando 5 mentes nuevas con nuevas ideas. Entonces eso es lo que más o menos queremos resolver en esta parte de los mandatos y de los procesos dentro de la parte adjetiva. Y hay uno que es bien importante, porque espero que se pueda ver ahora cuando se hable de las instituciones de la democracia directa, y es la revocatoria de mandato. Es una de las instituciones que no tenemos en nuestro sistema jurídico y lo estamos proponiendo en el caso de la Presidencia de la República. Porque en el caso de la Presidencia de la República pensamos que debe extenderse su mandato a 6 años, como era en la Constitución anterior, de la que hablo de 1950, y que en la reforma o la Constitución que se dio en 1962 se redujo a 5 años. Entonces, cuando tenemos 5 años para presidente y vicepresidente y 3 años para consejos municipales y los miembros de la Asamblea Legislativa, creamos unos ciclos electorales disparejos. Por eso es que vemos que hasta cada 15 años coinciden las elecciones de presidente, vicepresidente, legislativas y municipales. Pero dentro de esos 15 años hay momentos en que tenemos una elección 1 año y al siguiente tenemos otra, como lo hemos visto recientemente, en 2019, 2021, y luego estos ciclos, por no tener esa coincidencia, nos mantienen en esa zozobra, y los funcionarios de elección de segundo grado tienen que estar en ese juego. Entonces aquí lo que proponemos es que todos los periodos y mandatos de los funcionarios estén regulados por periodos múltiplos de 3, es decir, 3 años para diputados y consejos municipales, con la posibilidad de reelección hasta por 2 veces, para también asegurar la continuidad de sus proyectos legislativos o municipales, pero no que se queden ahí, como hemos visto en algunos casos, que tienen 20, 30 años de estar en los cargos sin dar oportunidad a nuevos liderazgos. Y luego, en el caso del Ejecutivo, 6 años. ¿Para qué? Para que también los funcionarios de elección de segundo grado o de elección indirecta puedan ser electos por 6 años. Y así pues, cada 2 asambleas se estaría eligiendo al presidente y vicepresidente de la República y también a todos los funcionarios del aparato del Estado. Esa es una propuesta que está en función de armonizar los ciclos electorales con múltiplos de 3. Entonces quedarían 3 años para diputados y alcaldes, 6 años para presidente y vicepresidente, y siempre 9 años para magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Entonces los 3 órganos, ejecutivo, legislativo y judicial, estarían armonizados en ciclos electorales que garantizan pues el funcionamiento ordenado de nuestra vida democrática y la participación del ciudadano en la elección de sus gobernantes y de sus representantes.
Es una propuesta que está ahí, pero pues que la discutan y que también pues nos hagan conocer sus opiniones. El otro elemento a destacar en este tema es que en la Constitución del 50, como se estaba caracterizando ese Estado social de derecho, se le dio una relevancia y una preponderancia y una presencia necesaria en el momento, importante, porque pues vivíamos un régimen casi feudal de la época y hubo que modernizar el Estado, crearle instituciones, además de los derechos económicos sociales, y por eso se puso al inicio de la Constitución para definir qué era el Estado. Nosotros hemos querido ser consecuentes con la nueva visión que se le ha dado en la Constitución, donde la preponderancia es el individuo, es el ser humano, como dice el artículo 1, que dice que el origen y fin de toda actividad del Estado es la persona humana. Y a la persona humana, cuando la vamos viendo en el sistema político, en el régimen económico, ya le vamos asignando derechos y deberes, y entonces se convierte en ciudadano. Entonces hablamos ya de la ciudadanía, o sea, del ser humano capaz de adquirir derechos y ejercer obligaciones. Por lo tanto, hemos cambiado ese concepto sin dejar de definir qué es El Salvador, porque también, si ustedes ven la Constitución ahora, empieza El Salvador, bla, 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 sin decir qué es. Nosotros hemos hecho un preámbulo donde estamos definiendo qué es El Salvador, de qué tipo de Estado hablamos, cuáles son sus características, cuál es su vocación integracionista, porque ese es otro elemento clave que hemos introducido en este proyecto, la visión integracionista del Salvador, porque creemos en la necesidad de construir la patria grande, la patria de Morazán, ese sueño de la unión de toda la región centroamericana, y por eso lo hemos puesto desde el preámbulo, esa vocación integracionista del Salvador, pero también en la parte del artículo que hoy es el único que se menciona sobre la reconstrucción de la nación centroamericana o de la patria grande, en el artículo 89, pero lo deja como una aspiración. Y si queda como una aspiración, pues todos aspiramos, pero nosotros lo estamos poniendo como un derecho de los pueblos. Y si es derecho, se puede volver exigible. Entonces, eso es una connotación que está desde el prólogo, donde establecemos también los elementos del Estado. Porque hoy por hoy se habla y se da por conocido cuáles son esos elementos. Pero al no definirlos, queda muy al criterio de quien interpreta las normas de la Constitución. Nosotros estamos definiendo esos elementos formales del Estado, que son la población, el territorio y su sistema jurídico-político. Están definidos, es decir, hemos entrado a definir la parte territorial, la parte de la población. Además, en una disposición ahí en el régimen económico, estamos estableciendo como una obligación del Estado hacer el censo de población cada 10 años. ¿Por qué? Porque para elaborar políticas públicas, el Estado tiene que saber para quién son, a quién benefician, a quién afecta. Y hoy por hoy es muy poco lo que sabemos de nuestra población. Decimos, bueno, tenemos 3 millones en Estados Unidos, y aquí somos 7 millones, es decir, no tenemos esa certeza. En el último censo se hizo ya casi hace 20 años, hubo una actualización en el 97 y estamos trabajando con proyecciones, proyectando un crecimiento vegetativo de la población, etcétera. No, aquí se establece como una obligación cada 10 años hacer un censo para saber cuántos somos, quiénes somos, dónde estamos, cómo vivimos, y a partir de ahí el Estado puede ir haciendo sus políticas públicas. Porque si no las hacen generar normas políticas, planes que se le ocurren a un gabinete, a un equipo, a un partido, y eso es lo que se lanza. Pero no, queremos hacerlo con base sólida y firme. Y quizás otra de las novedades, que espero que son las que van a ver ahora, es justamente el tema de fortalecer, empoderar a esa ciudadanía en la toma de decisiones. Y por eso es que van esas 4 instituciones de la democracia directa, que nunca las hemos tenido, que es el referéndum, el plebiscito, la revocatoria de mandato y las iniciativas ciudadanas. Y además, una quinta, que es la iniciativa legislativa popular. O sea, que el ciudadano tenga la potestad de ir a presentar una iniciativa de ley a la Asamblea Legislativa.
que hoy por hoy solo la tienen los diputados y el presidente de la República a través de los ministros. Es decir, está muy limitado, muy restringido. Si uno quiere que haya hoy una ley o que se dé una reforma o haya una decisión obligatoria y general, como son las leyes, los decretos legislativos, hay que ir a pedirle a un diputado que le dé la firma, que le dé la iniciativa para que pueda introducirse. Estamos queriendo darle al pueblo la posibilidad de que sea de manera directa que pueda hacer esa propuesta. Desde luego, la ley lo regulará, porque no se trata de que a todos se nos ocurre y vamos a llegar a saturar ahí la Asamblea con miles y miles de iniciativas. Tendrá que haber regulaciones, tendrá que ser sobre materias, tendrá que tener algún número de respaldantes o de apoyo. Es decir, ya la ley va a regular eso, pero que quede como un principio y una forma, una norma fundamental, sí creemos que es oportuno y es un avance en la profundización de la democracia y la participación ciudadana, igual que las otras 4. Pero bueno, eso ya lo van a ver con Dagoberto y en la discusión de ustedes, no quiero extenderme más, simplemente agradecerles su compromiso, su participación, esperar que puedan dar más contribuciones, que puedan enriquecer este proceso de construcción de la propuesta de reforma, porque se trata de eso, de proponer una propuesta, valga la redundancia, de reformas que nosotros, el compromiso que tenemos como equipo ad hoc y con la participación tanto de CONARES como de UPRIDES, es de recoger toda esa discusión, esa riqueza que ustedes le van a dar a los textos, a los documentos, a las ideas, a las iniciativas que ya se van a discutir, para poder agregarlas como un adendo al documento que elaboró el equipo ad hoc, con la participación de miles y miles de compatriotas, tanto los que viven o vivimos en el territorio nacional, como los que viven fuera del país. Porque ese es otro dato importante. Este proceso de reforma no solo tiene la característica de no estar precedido de un hecho violento, como todas las reformas anteriores o las constituciones anteriores. Esta maravillosa constitución del 50 fue precedida del golpe de Estado del 48. Y la constitución del 62 fue precedida del golpe de Estado del 60. Y la constitución del 83 fue precedida del golpe de Estado del 79. Y las reformas del 91-92 de los acuerdos de paz era por la guerra, que de esa manera se le estaba poniendo fin. O sea, hemos venido haciendo las grandes propuestas y los grandes avances constitucionales a golpe de hechos violentos que obligaron a tomar eso. Ahora lo estamos haciendo sin estar precedidos de esa violencia, ni tener la aprehensión de un estatuto como se dio en estos periodos de interreino, donde nos gobernábamos por decretos ejecutivos, porque no había constitución vigente. Desde el 15 de octubre del 79 hasta que se aprobó la constitución en el 83, no había constitución. Era puro decreto de la Junta de Gobierno, la primera, la segunda, la tercera, el gobierno provisional que se formó en el 82, es decir, así caminamos. Ahora tenemos la posibilidad de hacerlo de manera ordenada, pacífica, tranquila y reflexiva. Y ojalá de manera consensuada con toda la sociedad. Pero sabemos que eso no es posible, pero sí queremos que esté la gran mayoría expresada. Pues siempre van a haber sectores retardatarios, refractarios, que se van a oponer a este proyecto. Y eso hay que tenerlo muy claro. Y ustedes que van a estar en esta fase de discusión tienen que tener claro, porque van a haber ataques arteros, fuertes, contra este proyecto. Porque todo cambio genera reacción. Y aquí estamos proponiendo transformaciones profundas. Y en el régimen económico, cuando nosotros seguimos reconociendo la propiedad privada en función social y la seguimos garantizando, le agregamos otra expresión como que la que se le agregó en el 50, y en esta ocasión se asegura, se garantiza y se promueve la propiedad privada en función social en estricta armonía con el medio ambiente. O sea que si un proyecto económico, social, que puede traer mucho progreso y desarrollo en una zona, tiene una contradicción con el medio ambiente, o afecta el medio ambiente, un recurso natural, hídrico, forestal, etcétera, ese proyecto no puede implementarse. ¿Por qué? Porque
aunque sea la propiedad privada y aunque esté en función social, si no está en armonía con el medio ambiente, no puede seguir. Recordemos que estamos en una situación límite a nivel planetario. Hoy en la mañana veía un reportaje de cómo se están cayendo por toneladas los glaciales de los Pirineos en España. Y hemos visto la historia de los glaciales de los polos, y estamos viendo cómo está subiendo la temperatura en el planeta. Es decir, estamos conscientes a nivel planetario de esta situación. Entonces, si no protegemos nuestro medio ambiente, y si no empezamos por estas normas fundamentales, aunque sean en pequeños países como los nuestros, en los cuales no solo El Salvador, sino la región centroamericana sigue siendo de las más vulnerables a nivel planetario. Aunque somos de los que menos contribuimos a las emisiones de gas, a la contaminación en el planeta, pero somos de las regiones que más sufrimos los efectos del cambio climático. Aquí siempre tenemos pues huracanes, terremotos, volcanes en erupción, es decir, una cantidad de desastres naturales que nos obligan a ponerle más atención al tema de la conservación, el cuidado y la protección del medio ambiente. Así que ahí está planteada esa idea. Y por eso les decía, esto va a chocar con intereses económicos poderosos, con intereses políticos retardatarios, y vamos a tener oposición, y vamos a tener críticas, y va a haber toda una campaña de querer desautorizar este proyecto. Pero creemos que estamos en lo correcto, con el acompañamiento de ustedes, con la participación de ustedes, le daremos fuerza a este proyecto. Y no es la primera vez que un proyecto de estos genera esas reacciones. En la carta que yo le remití al presidente de la República, que está publicada en uno de los documentos, le comentaba que a los constituyentes de 1950, sobre todo a los jóvenes que trabajaron ese proyecto, de los cuales uno acaba de morir recientemente, el doctor Martínez Moreno, que era bachiller en esa época, eran 3 bachilleres y un doctor Infieri, el doctor Galindo Paul, los que hicieron ese proyecto, los acusaron de ser peligrosos, izquierdistas y revolucionarios que atentaban contra el statu quo. Está escrito eso y estaba documentado. Eso fue la reacción de las fuerzas del orden, del statu quo de aquella época, que no veían en la modernización del Estado, que no veían en la garantía de los derechos económicos sociales de los trabajadores un progreso, sino una amenaza a sus intereses. Pues ahora va a pasar lo mismo. Debemos de estar preparados. Va a haber reacción de sectores contra este proyecto. Pero la historia nos ha llamado. Damos gracias a ustedes de haber atendido esta llamada a la historia y les deseo éxitos. Muchas gracias.